Hoy quiero hablarte sobre lo que debes hacer para poder tener buenas bases en el inicio de los cambios que debes tener al comenzar o emprender el evangelio. Lo primero que tienes que entender que te voy a dar consejos para los que trabajan y consejos para los que aún no trabajan y consejo para aquellos que están buscando un trabajo. Lo primero, para los que trabajan. Cuando inicias en el evangelio tienes que tener algo bien claro. Digamos, vas a empezar a tener cambios. Y la mayoría de nosotros, cuando nos hemos dado a conocer en nuestra área de trabajo o donde desempeñamos nuestro trabajo, normalmente la mayoría nos conoce como personas que de cierta manera ya dejamos un historial, ya toda la gente ahí tiene en sí la idea que nosotros hemos logrado, durante cuánto tiempo hemos convivido por ahí. Entonces, ellos lógicamente, al ver que nosotros empecemos a tener cambios, la mayoría empiezan a burlarse, la mayoría empiezan como que a contradecirnos, o la mayoría tratan de como que desanimarnos o buscan la forma de que nosotros no podamos seguir en esos cambios. Y entonces la mayoría pues cedemos, algunos tenemos vergüenza de que noten de que ya somos cristianos evangélicos, otros pues de cierta manera por la misma vida que han llevado, hay personas que los empiezan como que a burlarse de ellos y se crea un ambiente bien difícil a veces. Entonces la mayoría optan por querer cambiar y créeme que los cambios no se van a dar de la noche a la mañana. Tienes que entender que Dios no te está pidiendo cambios drásticos, sino tienes que entender que los cambios se van a ir dando poco a poco. Por ejemplo, como el cambiar el trabajo o cambiar de lugar. Entonces tienes que orar, tienes que buscar la forma en que Dios te guíe para que entonces puedas desarrollarte y sobre todo que el evangelio no te venga a hacer tropiezo al cambio de trabajo, sino que lo vas a ir consiguiendo poco a poco conforme te relaciones con Dios. Ahora bien, para las personas que están buscando un trabajo, normalmente cuando uno busca un trabajo, casi siempre, por ejemplo en el lugar que estamos en Guatemala, los trabajos acá, por ejemplo la mayoría hay trabajos bastante y son los que más accesibles uno tiene, trabajos donde uno trabaja 10 hasta 12 horas. Estos trabajos a veces son los más fáciles de conseguir y de cierta manera, pues cuando uno tiene un trabajo y empieza a buscar el evangelio, entonces como que ya no puede seguir las cosas de Dios. Pero tenemos que entender que de igual manera podemos aceptar un trabajo donde primero nos puede entrar o podemos sustentarnos o podemos tener una base financiera o económica para que nosotros aprendamos a sobrellevar el evangelio. Hoy en día las redes sociales pues nos hablan del evangelio en todas las redes sociales, entonces podemos empezar a leer la Biblia, podemos empezar a orar, podemos empezar a escuchar programas cristianos evangélicos, alabanzas, cosas que de cierta manera te ayuden mientras, ya sea que consigas un buen trabajo o agarres podríamos decir un mal trabajo en cuanto al horario y te puedas empezar a orar y pedirle a Dios sabiduría para que Él te ayude a poder buscar un buen trabajo donde te dé la oportunidad de ir a la iglesia. Hay lugares o hay iglesias donde hacen servicio todos los días. Hay iglesias que un día sí, un día no. Hay iglesias que uno la semana y el otro fin de semana. Bueno, conforme a la iglesia que vayas a asistir, tienes que pedirle a Dios para que Dios de alguna otra manera te ayude a buscar un trabajo que se apegue podríamos decir, a los servicios que la iglesia presenta. Pero ¿qué hay de las personas que no tienen trabajo? Antes de ir a una iglesia, es bueno que ellos empiecen a buscar un trabajo. Digamos, ¿por qué? Porque miren, el trabajo realmente es la fórmula que Dios dejó para sustentarnos, para obtener la bendición, es parte de la bendición. Pero lamentablemente los trabajos, pues depende cuál es, digamos, el área en el cual te desempeñes en el trabajo. Digamos, es comercio, si es, hay lugares donde, por ejemplo, las maquilas o, digamos, son trabajos a veces un poquito cansados, difíciles, duros, pero de igual manera son a veces los más fáciles de conseguir, les decía.
Pero de igual manera lo puedes tomar y puedes clamar a Dios y puedes seguir pidiéndole a Dios para que Dios de alguna u otra manera te ayude a que tú puedas encontrar un trabajo, no sé, de 8 horas, un trabajo de 7 horas, por ahí más o menos, un trabajo donde entres a buena hora, salgas a buena hora y te dé lugar para ir a la iglesia. Antes de comprometerte en la iglesia, es bueno que busques primero un trabajo para que así tú puedas desempeñarte en la iglesia y puedas entender. Ahora, ¿por qué hablo de esto del trabajo? La Biblia nos dice claramente que Dios no bendice al perezoso, que Dios de cierta manera nos ayuda a nosotros también a entender que la Biblia es clara cuando dice bueno es que el que no trabaje no coma. Digamos como que la única manera en la cual nosotros podemos comer o sustentarnos o alimentarnos es a través de un trabajo. Entonces Dios está hablando a personas ociosas que no trabajan, que trabajen. Entonces, por eso les hablo, primero el trabajo antes del compromiso con Dios, porque nos vamos a ir comprometiendo conforme el trabajo nos dé la facilidad de podernos comprometer con Dios. Ahora, ¿por qué te hablo esto? Porque yo también, cuando empecé el Evangelio, fue lo que yo le pedí a Dios. Créeme, Dios me dio una experiencia ya, digamos, no tanto en el Evangelio, porque cuando yo empecé en el Evangelio, pues Dios de una vez, gracias a Dios, pues yo entré a un ministerio y todo eso, pero en una de mis etapas, me acuerdo que el ministerio en el cual yo estaba fue decayendo y bueno, como ya no me ocupaba mucho, tuve un tiempo donde yo tuve que ir a trabajar. Entonces, porque ya el ministerio me daba la facultad de poder ir a trabajar. Entonces, empecé a trabajar. Me acuerdo que fue en una maquila, créeme, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Lógicamente era un trabajo cansado. Los que han trabajado en maquila saben muy bien cómo es el trabajo. Segundo, llegaba, sí me daba tiempo ir a la iglesia, gracias a Dios estaba media hora a la iglesia, llegaba a la iglesia y créeme, llegaba cansadísimo, cansado, con ganas ni de cantar, pero aún así, dentro de mi cansancio, hacía ese esfuerzo para hacerlo. Y créeme, pasé casi 2 años pidiéndole a Dios para que Él me diera un buen trabajo, donde yo pudiera servirle, yo pudiera seguir con el ministerio. Y créeme, le pedí mucho a Dios y yo creo que Dios se inclinó a mí y me escuchó. Escuchó mi clamor y lógicamente pues me dio la facultad, es el trabajo que hoy en día tengo. Ese trabajo me da a mí la facultad de poder asistir a la iglesia, de trabajar, me da la facultad de hacer estos videos. La cuestión es de que el ministerio que Dios de cierta manera me encomendó pudo prosperar y trabajando. Hablo todo esto porque a veces vamos a encontrar el problema de que hay personas que te van a instruir primero, ve a la iglesia, inclusive toma ciertos privilegios en la iglesia y te meten de lleno, pero no tienes un trabajo o tienes un trabajo. Entonces ya de cierta manera te ven de otra manera, pero no. Tienes que entender que los cambios en tu vida van a ir poco a poco y se van a ir dando sin que tú de cierta manera tengas problemas, podríamos decir, cuando no puedas cumplir porque tienes un trabajo, sino que todo eso va a ir poco a poco y tú lo vas a ir entendiendo, pero el objetivo es que entiendas cómo los cambios y en el cambio del trabajo se va a ir dando poco a poco.